Bien, entonces estamos grabando. Les señalo que el día sábado estuve en Otavalo y veía que cantaban ya las coplas en castellano solamente. Y creo que estamos en este plan, por eso se llama bilingüismo y revitalización lingüística, de rescatar, o sea, con los ritmos se han mantenido. Eh, bueno, ya la dramatización ahí es un poco distinta, un poquito fuerte, ¿no? Porque parece que hay así que hasta se lastiman, pero ahora en eso pues ya no, o sea, somos más tranquilos. Pero en la de 1957 está la letra en quichua. Entonces, los que no la han visto, le vamos a escuchar, ¿no? No sé si lo pueden escuchar. No, Lisa, no se escucha. No se escucha, Lisa. Doctor, no se escucha el audio, no sé qué pasa. Bien, allí pudieron escuchar la canción en quichua. No, Eh, Listen, no se escuchó. no se escuchó. No, Solo se podía ver nomás, pero no se escuchaba. Yo no sé, debe haber algún error aquí me hubieran dicho, porque yo, para ver si es que encuentro una manera de poner su audio en la... Pero lo pueden escuchar ustedes, diríamos, está en el WhatsApp, ¿no? Del grupo. Ahí lo pueden escuchar tranquilamente. Seguramente aquí hay alguna manera de poner volumen en la computadora y eso es lo que no he hecho, ¿no? Entonces, ya, pues ofrezco disculpas por eso. Entonces, bueno, el hecho es que está la letra en quichua y se ha perdido en estos años. Entonces ahí tiene un hecho real.
Ahora, no sé si ustedes pudieran comentar con sus papás, sus abuelitos, ellos les pueden contar y a lo mejor ustedes pueden volver a escribir la letra. O sea, lo pueden escribir la letra en quichua, pues escuchando del, de lo que está en el WhatsApp, ¿no? Pero también podrían averiguar, investigar a sus padres, abuelitos, cómo era la letra en quichua y cómo era también diríamos, estas celebraciones. Ustedes vieron ahí una escena un poco fuerte, parece que ya estaban algo tomados y bueno, se pegaron y esas cosas, ¿no? Ahora eso ha cambiado, eso no, ya no se ve, ¿no? ¿Qué pensamiento tenía, digamos, qué filosofía estaba detrás de eso, qué sé yo? También puede ser parte de las investigaciones, ¿no? Entonces, eso es. Así que, eh, ya. Entonces, esto lo vamos a salir de aquí. Ya. Y entonces, quisiera escuchar los comentarios de ustedes, ¿no? Listen, yo quería hacer una pregunta. Yo Sí. leí, como digamos, leí una parte, como no sería como un fragmento de una chica que decía que hoy en día el Inti Raymi está más folclorizado que nada. Entonces ella nos hablaba sobre el extravismo epistémico. Entonces, eso quería que será posible que nos explique qué es el extravismo epistémico. Ella hablaba de eso. Sí, bueno, hay maneras de expresarse, ¿no? La palabra más sencilla que el chavismo sería sistémico. eh, ¿Cómo le dijo? ¿Sistémico o sémico? No, decía epistémico, decía Ah, ya, que, epistémico. ajá, epistémico. Epistema significa, diríamos, conocimiento. Eso es epistema. Ujú. O sea, que ha cambiado, diríamos, como que dice el significado, no solamente es conocimiento, el epistema, sino también es el sentido, el significado. Y claro, parecería como hasta diríamos una folclorización, como lo ha dicho, que eso es más entendible. La palabra folclorización sabe que viene del inglés y del alemán, y lo que significa folk en alemán es pueblo nada más. Ujú. Pero tiene y ahora un sentido negativo, que sería como una cosa que ha perdido profundidad, que se ha quedado muy superficial, o sea, solo la cáscara y el contenido, el chungo, eso es lo que se ha perdido de estas celebraciones. Puede ser que, o sea, siempre hay ese riesgo. En Quito, por ejemplo, se celebró, aquí también las universidades lo celebraron, y entonces interviene la Casa de la Cultura, y bueno, se puede hacer diríamos, puede haber las doble interpretación. La una es que eh, eh, diríamos, se trata de rescatar este conocimiento que todas las culturas ancestrales han tenido en todo el mundo, o sea, todas las culturas de hace miles de años lo tenían. Y es porque durante el año, pues, la Tierra va moviéndose alrededor del Sol y según cómo va presentando la cara del un polo hacia el Sol, entonces el polo que está hacia el Sol, pues, va a estar en verano, y el polo que está, en cambio, al otro lado, va a estar en tiniebla, en oscuridad, y por eso en invierno. Entonces, por ejemplo, en este momento, que en el polo norte están en verano, en el polo sur, entonces Chile, Argentina, están pues en pleno invierno. Y ese invierno llega hasta Quito, verán. Teóricamente llega hasta el nudo de Trujillo, que está entre Machachi y La Tacunga, pero avanza, a veces avanza hasta también sobre Quito, donde es muy frío. O sea, los días son soleados. Por ejemplo, en Bolivia he estado varias veces, es de un calor intenso, pero las noches es de un frío
que congela, ¿no? Muchos grados bajo cero. Y eso les permitía elaborar, creo que no sé si les conté alguna vez, a elaborar el chuño, que es la papa. Para poder guardar durante años le tienen que sacar el agua, o sea, hacer una especie de pasa, como las pasas de las uvas. Y así lo pueden guardar la papa por años. Y en el Perú hasta ahora eso es un alimento que lo comen, o sea, no tanto ahora porque necesiten guardar por años, sino porque les gusta comer así. Entonces es un plato muy típico, el chuño, ¿no? Claro, cuando uno no está acostumbrado, pues al principio no le sale tan agradable, pero como le mezclan con carne y con otras cosas, pues es el chuño. Entonces, este cambio de temperatura entre el día y la noche les permitía hacer, hasta ahora, pues en el Perú y Bolivia todavía hacen el chuño, les permite hacer. Le ponen a la papa en la noche, pues, y el día en el sol, y después de un cierto tiempo le pisotean a la papa y entonces así le sacan el agua y aquí, así que de forma de uva, ¿no? O sea, una papa disecada. Y eso ya se puede guardar por años, no le pasa nada. Entonces, eso es para que tengan una idea. Ahora, cuando el sol no está, digamos, o la tierra no está enfocando en un polo hacia el sol y el otro oculto, sino que simplemente está en la mitad, son los equinoccios. Las mismas palabras tenemos que aprender lo que significaban. En latín, equinoccio significa iguales, o sea que la noche y el día duran iguales. Y entonces, por eso se llama equi es igual y noxio significa noche. Entonces, noches iguales. Mientras que el solsticio viene de dos palabras, sol, que significa el sol, y sticio, que significa alejado. O sea que la tierra está alejada del sol. En este caso, en Chile, en Bolivia, pues ellos se sienten alejados. En cambio que en junio, en el norte, están dando la cara directamente hacia el sol y por eso es que ellos están en pleno verano. Temperaturas extremas, que la noticia de hoy decía que en España ya murió un agricultor que estaba arando, sembrando y estaba expuesto al sol, porque la temperatura ha llegado a más de 44 grados. Entonces, ese es un calor infernal. Entonces, mientras que en diciembre, en cambio, es al revés. En diciembre, el polo sur va a estar expuesto al sol y entonces en Chile, Argentina estarán en pleno verano, mientras que en el norte de Europa, Estados Unidos, pues están congelándose. Y por eso es que ellos celebraban el 24 de diciembre. O sea, ¿por qué celebraban qué celebraban el 24 de diciembre? Todos los antiguos, o sea, los europeos de hace 5.000, 6.000, 10.000 años celebraban eso. ¿Por qué? Porque siempre, o sea, desde hace millones de años eso ha estado ocurriendo. Y entonces, ya a partir del 22, 23 de junio, el sol comenzaba a calentar, a retornar nuevamente hacia, y porque en cambio el 19, o sea, el 18 de diciembre, estaba que cada vez se alejaba más y más y quedaban más en oscuridad y tenían la noche más larga. Y entonces la gente siempre se preocupaba, decía, ¿y ahora qué pasa si es que el sol ya no retorna más? Vamos a morir. Y entonces, cuando ya después del 21 de diciembre, comenzaba ya nuevamente a retornar el sol, eso hacían tremenda fiesta. Y en las casas pues tenían el árbol, que era el árbol del abeto, que es el único que no caía las hojas, todos los demás árboles quedan en palos, caen todas las hojas, en cambio el abeto no, y por eso es que lo tenían el árbol que lo tenemos ahora como el árbol de Navidad. Y esto es bueno que sepan también. El cristianismo ya a partir del primer siglo, pues, no celebraba el nacimiento de Jesús el 24 de diciembre. No. Más bien, cuando ya, diríamos, en los siglos siguientes, los cristianos les cristianizaron a parte de Europa, a los alemanes, una parte de Alemania y del centro de Europa.
trataron de prohibir que se celebre esa fiesta del árbol, porque consideraban una fiesta pagana. Y entonces los papas durante 345 años trataron de quitar esa fiesta, pero los europeos seguían celebrando, porque es un fenómeno natural. Y entonces, ¿qué es lo que hace un papa? Sí, en el internet, pues si hay tiempo entraremos, y si no, ustedes pueden entrar, ¿no? Y ver ahí, un papa decreta que Jesús ha nacido el 24 de diciembre. Y entonces, pues ya les resignificaron al hecho. Pero como también el árbol era importante para los europeos, se quedaron con las dos cosas, con el árbol y con el nacimiento de Jesús. La fecha del nacimiento de Jesús, pues no se sabe cuándo nació, pero según los cálculos que han hecho a base de algunos datos y de la astronomía, pues consideran que debió haber nacido por más o menos por mayo, junio. ¿Por qué? Porque ahí dicen que los pastores estaban, ¿no? En el campo cuidando las ovejas. Entonces eso significa que no podía ser diciembre, porque en diciembre estaba todo congelado. Entonces, ¿qué pastores iban a estar ahí en el campo cuidando las ovejas? Las ovejas estarían bien guardadas dentro de las casas y los pastores bien metidos dentro de las casas. Entonces, y también las averiguaciones astronómicas pues señalan que podría haber sido por mayo, junio que nació Jesús. Pues para que vean cómo se acomodaron un poco estas cosas, ¿no? Y por eso es importante conocer también parte de la historia para poder valorar esas cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que se celebra, ¿no? Pero o sea, el sentido de estas celebraciones sería diríamos, alegrarse por los hechos cósmicos, o sea, por las cosechas, por eso es lo que significa, diríamos, ¿no? Pero que algunos ya, diríamos, hasta políticos, sobre todo, se aprovechan. Y yo vi que ya algunas autoridades de Quito ya estaban merodeando en la fiesta, porque a ellos les interesa, o a los políticos les interesa aparecer ahí en esas fiestas para decir que están apoyando a las celebraciones. O hacer una ordenanza para declarar que es fiesta, qué sé yo. ¿Cómo han hecho con estas declaraciones de varios asambleístas que declaraban el año del bizcocho, el año de la no sé qué? Entonces, en ese sentido, tiene razón lo que ha dicho la compañera, porque, o sea, no solamente que están quedándose en la cáscara, folclorizando, o sea, con este mal sentido de la palabra folclorizar, o sea, es un populismo académico, podríamos decir. El populismo significa que los gobernantes, para poder seguir gobernando por años, 10, 20, 30 años, lo que hacen es darle al pueblo pan y circo, como decían los romanos. Pan, algo de comer, así diríamos, algún apoyo económico, diríamos algún bono, y circo, pues fiesta, trago, bailes y ya. Y entonces, con eso el pueblo está tranquilo y no protesta y ellos pueden seguir gobernando 10, 20, 30, 50 años. Ese es el riesgo del populismo. Toda esta gente, estos dictadores, son populistas, de izquierda y de derecha, de ambos bandos. Hay que estar clarísimo en eso. Entonces, por ejemplo, un populismo de derecha, hubo un señor Balaguer que en República Dominicana ya tenía 80 años, ya estaba ciego, pero tenía ya más de 50 años en el poder. Hacían elecciones fraudulentas, porque elecciones se hacen cada 4 años, pues ahí, pero ya son con tribunales electorales propios que ellos controlan, le ponen para legitimar, porque son inteligentes en eso, ¿no? Ponen uno, por ejemplo, si hay 7 vocales, ponen 1, 2 que sean contrarios y los otros 5 o 4 que sean del lado de ellos,
y con eso pues ya queda aprobado, legitimado, que todo ha sido transparente, que las elecciones han sido. Y en los populismos de izquierda lo pueden ver. Cuba, pues 70 años. Rusia, la población se demoró más de 70 años en reaccionar y sacudirse, pero volvió a caer en otro populismo con el actual que tiene, que ya está más de 20 años. Entonces, hay que cuidarse de todo esto, ¿no? O sea, no solamente es que sea una celebración como cáscara, sino que además es utilizado por los políticos estas celebraciones para dominar a la población. Entonces, tenemos que ser muy claros en eso. Así que gracias por la pregunta. No sé si es que hay algo más que quieran preguntar a propósito de esto. Preguntar, no, sino que lo que yo leía también incluso decía ahí en ese reportaje que daba un ejemplo, por ejemplo, de Perú, o era Bolivia, no me acuerdo, que hay que hacen esas de toma de la plaza grande, que se ponen de incas, se disfrazan, decía que eso es organizado más por los blancos, ella decía así, ¿no? Que por los blancos, que por los propios indígenas, que los indígenas ni siquiera están inmiscuidos en esa actividad que hacen para atraer a los turistas, entonces de esa manera ella le veía que se estaba folclorizando el Inti Raymi, eso es lo que decía ahí, dice. Sí, de todo eso hay. Entonces ya depende de cómo se haga. Pero para mí, diríamos, es importante que nosotros tomemos el sentido original. Y por eso ustedes ven que cuando yo escribí un artículo, o bueno, estoy escribiendo un artículo para el comercio que dice ñaupama. Nosotros siempre tenemos que, cuando queremos planificar el futuro, tenemos que estudiar el pasado. Por eso ñaupama, ñaupa es pasado. Y entonces, pero ¿cómo con el ñaupaman voy al futuro? Porque es que cuando yo quiero apoyar algo, digo ñaupaman, ñaupaman, adelante, adelante sería, pues no, en castellano. Pero en quichua realmente lo que quiere decir es que volvamos al origen, vayamos al origen para ver cómo ha sido. Y entonces el origen, pues, es una celebración cósmica, es una celebración natural. ¿Y por qué? Porque si no hay el sol, si no hubiera el sol, no tendríamos ni comida ni vida. No tendríamos comida porque todo lo que comemos, o sea, una papa, una fruta, todo tiene un pedazo de sol. O sea, todos los días nos estamos comiendo un pedazo de sol. Entonces alguien dirá, pero yo como peras, manzanas, papas, cebollas, maíz. Pero es que para madurar, la plantita tuvo que agarrar la luz del sol para poder madurar. Y eso le acaparó, eso le permitió madurar. Y esa energía que cogió del sol, esa energía es lo que nos transmite a nosotros cuando comemos. Y eso se llama la fotosíntesis. Los europeos ese concepto científico recién lo entendieron por el año de 1650. Entonces nosotros ya teníamos. Entonces estamos celebrando la fotosíntesis. Claro, los occidentales lo muestran con una fórmula. Voy a ver por si acaso tenga a mano, diríamos eso no va a ser tan fácil que lo encuentre, pero voy a ver si tengo aquí la fórmula de los occidentales para la eh, representación de este concepto de la fotosíntesis. Foto significa luz en griego. Y ahí viene la palabra fotografía, porque se hace con luz, ¿no? Fotografía. Grafía, pues, es dibujar, ¿no? Rayar, escribir, entonces. Y ellos allí, vamos a ver si he logrado, si lo he puesto aquí, la fórmula de la fotosíntesis. Este documento en 3 lenguas de paso creo que está subido en el ABAC de ustedes. Entonces, no está la fórmula aquí. Voy a ver si es que está en este otro documento, que tal vez esté. Vamos a ver.
O sea, nosotros celebramos con estos rituales y todo, ¿no? La fotosíntesis, pero los occidentales, pues, lo representan con una fórmula. Entonces vamos a ver si tengo por aquí. En esto, quizás en este documento. Lo que quiero es que vean que son dos maneras distintas de representar las cosas. A los occidentales les encanta la abstracción, y la abstracción es muy buena. Eso quizás en algún otro momento les explique. Aquí está la forma. Vean. Esta lámina, esto no está donde ustedes, porque a ustedes solo le puse la dirección trilingüe, que es con las 25 láminas. Esta tiene como 80 láminas. Entonces, aquí tenemos que, por ejemplo, la palabra inti. La palabra inti no es del quichua. La palabra inti viene de una lengua puquina, en donde no era inti, sino titi. Titi. Y en esta lengua, y al quichua también pasó, anti significa sol del amanecer, kunti significa sol del atardecer, y el inti lo que significaba era el sol del mediodía. Entonces vean, inti es una palabra compuesta de mediodía y de sol. O sea, de titi, que tenía dos veces ti. Entonces cogieron solamente, para no estar repitiendo ti, entonces cogieron solo ti. Y entonces inti pues está conformado. Y el inti solo significa sol del mediodía. Pero ahora en Quichua lo tenemos para a cualquier hora del día, pues le llamamos inti. Y entonces, aquí está lo que les decía, que comemos un pedazo del sol, y entonces, foto, aquí es luz, aquí están las palabras en griego, cómo se escribe en griego. Vean, todo esto es importante porque es un curso de bilingüismo, y ya veremos que en la unidad 2 se está hablando del translingüismo. El translingüismo significa que yo utilizo otras lenguas para explicar mejor un concepto. Eso es translingüismo, y es parte de la unidad 2, ¿no? El translingüismo. Aquí estoy mostrándole un ejemplo práctico de translingüismo. Y entonces, ustedes ven aquí la fotosíntesis, ¿no? Que viene de foto, luz, y síntesis, que es procesar. Entonces, aquí tenemos una ecuación. Ven, aquí está una ecuación. ¿Cómo sé que algo que es una ecuación cuando está el signo igual? Es como dos balanzas, ¿no? Una balanza con dos platillos. Eso es una ecuación que aprendemos en álgebra, en matemáticas. Entonces, al un lado de la ecuación, ¿qué es lo que hay? Hay energía luminosa, que es el sol, hay dióxido de carbono y hay agua. Y mezclando esto, o sea, hacer la fotosíntesis es combinar esto. Entonces aquí está, cojo la luz del sol, le mezclo con 6 dióxido de carbono y con 6 moléculas de agua, o sea, 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua. Y al mezclar con la luz del sol me permite fabricar, porque la luz del sol es la energía que permite hacer esta mezcla, esta combinación. Y haciendo esta combinación, ¿qué es lo que tengo a la derecha? Porque como es una ecuación, tiene que ser igualito. O sea, para que sea ecuación, que sea una igualdad, tiene que la balanza estar a los dos lados pesando de la misma manera. O tiene que tener lo mismo a ambos lados, la misma cantidad. Entonces, al otro lado, ¿qué me va a aparecer? Me va a aparecer la glucosa, que es la comida. Me aparece la glucosa y el oxígeno para respirar. Entonces, mire, ¿qué es lo que hacen las plantas con la fotosíntesis? Con la luz logran romper al dióxido de carbono. Este CO2, esto es veneno. Si es que respiramos esto, nos morimos.
Y por eso en las casas, en los dormitorios, no hay que tener muchas plantas, porque las plantitas de noche botan hacia fuera dióxido de carbono. En cambio, el día botan oxígeno puro. Entonces, las plantitas lo que hacen es separar al carbono del oxígeno. Entonces, separado estas 6 moléculas de carbono, acá al otro lado va a aparecer, este carbono va a estar unido al agua. Y entonces con el agua ya logra formar la glucosa. Vean, de lo que era un veneno, ahora viene a ser un alimento. Y las 6 moléculas de oxígeno, porque aquí tenemos el 6 que sirve para el carbono y también para el oxígeno. Entonces, este oxígeno ya separado del carbono pasa al otro lado como 6 oxígenos. Y esto ya es oxígeno puro para respirar. Entonces, todo esto se celebra y habría que a los estudiantes explicarles, a los más pequeñitos, pues simplemente explicarles diciendo que el sol nos sirve para hacer madurar las plantas, qué sé yo. Pero a los estudiantes ya de niveles superiores y del bachillerato y de la universidad hay que explicar con esta fórmula. Entonces, esto que han hecho los occidentales está muy bien. Nosotros no necesitamos de esta fórmula para entender, ¿no? Nuestros antepasados sabían, pues, la práctica directa de que las plantas maduran, pues, con el sol, ¿no? Ya, entonces, eso se puede ver en los plátanos, cogen y, pues, ya con el calor del sol van madurando, así de encostar. Entonces, quizás tal vez esto les ayude un poquito más a que vean la importancia de estas celebraciones y el sentido que tienen. Entonces, esto sería el sentido original, tradicional, auténtico de esta celebración. Pero si vamos al otro extremo, lo que han hecho los políticos es agarrarse de estas fiestas para hacer propaganda política. Entonces, que hayan asambleístas encabezando las fiestas del Inti Raymi, que hayan candidatos, que hayan alcaldes encabezando las fiestas del Inti Raymi, haciendo ordenanzas, eso es solamente para el beneficio de ellos. Nosotros no necesitamos. O sea, ¿para qué necesitamos que el municipio haga un papelucho diciendo que está oficializado el Inti Raymi? Eso no tiene sentido. No hace falta. Nosotros tenemos que simplemente celebrarlo. A ver, comentarios, preguntas. Comentarios. Yo quería, Lisa, que nos explique un poquito del translingüismo. Eso no está hoy bien clara en el Ya. translingüismo. Muy bien. El translingüismo es utilizar varias lenguas para explicar, diríamos, un concepto. Por ejemplo, yo quiero explicar el concepto de educación. Entonces yo voy al griego, al latín. Vean, aquí estoy diciendo, viene de 2 palabras latinas. Ex, que quiere decir afuera, y ducere, que quiere decir acompañar. Entonces, ¿qué ha sido educación originalmente? No ha sido llenar de conceptos en la cabeza del alumno. Eso no es educación, eso es instrucción. ¿Pero qué es educación entonces? Educación es acompañar a que los estudiantes saquen todas sus capacidades que tienen. Unos tienen habilidades para pintar, otros tienen habilidades para las matemáticas, otros tienen habilidades para la música, otros tienen habilidades para la gramática, otros tienen habilidades para la educación física, otros tienen habilidades para el fútbol. Eso es educación. Ustedes podrán, entonces, ¿qué estoy haciendo? Utilizando la lengua original, o sea, utilizando otras lenguas. O sea, por eso ustedes verán que en mis clases utilizo inglés, francés, alemán, griego, latín. Eso es translingüismo. ¿Por qué? Porque eso permite entender mejor el concepto. Eso es una forma de translingüismo útil, diríamos, ¿no? Se podría también utilizar translingüismo para dominar, ¿no? Obviamente. Cuando, por ejemplo, los políticos hacen sus discursos y luego hacen que alguien traduzca, ¿no? Al quichua, algunas pocas.
Eso pues es para congraciarse con la gente. Eso también es translingüismo, pero utilizado en forma negativa. Ya, pero aquí nosotros lo vamos a utilizar el translingüismo para una cosa positiva. Entonces ustedes verán en cualquier documento casi que yo escribo, van a encontrar cosas dirigidas. Vamos a ver, por ejemplo, acá es también otro modo de translingüismo. Vean, aquí otro translingüismo. Estoy comparando los avances de los occidentales sobre la concepción del cosmos. Esta lámina es famosísima, o será famosísima. Esta laminita me dio haciendo mi hija hace un año, creo. Y aquí está cómo los occidentales entienden al cosmos, a la naturaleza, a la Pachamama. Según ellos comenzó en un Big Bang, que es inglés, vean, Big Bang es inglés, porque en castellano habría que poner gran explosión. Pero como así le llaman, o así, esa teoría pues surgió en el habla inglesa, entonces mejor lo mantenemos ahí, simplemente explicando que Big es grande y Bang es explosión. Y entonces según ellos, comenzó en un punto, se fue expandiendo, surgiendo las galaxias, y dentro de las galaxias pues miles y millones de estrellas, y está abriéndose. ¿Cómo comprobamos esto? ¿O cómo comprueban los físicos occidentales? Porque cada año que pasa, las galaxias están más separadas unas de otras. O sea, al principio las galaxias estaban pegadas, y luego cada año que pasa están más lejos, más lejos, más lejos. Entonces, por eso es que ellos concluyen que el universo entero está en expansión, ensanchándose hacia todas las direcciones. Y algunos poquitos de estos científicos occidentales sospechan que algún momento va a parar, va a dejar de expandirse, de ensancharse, y va nuevamente a volver a contraerse, a ir contrayendo poco a poco. Y entonces, a eso lo han denominado, cuando se llega a concentrar todo en un punto, le han denominado Big Crunch, que traducido al español, Big ya sabemos que es grande, y Crunch es colapso, destrucción, eso es Crunch. Ese es el pensamiento. Y esto es con Einstein, que recién se dan cuenta hace 100 años. Y esto me va a permitir pasar a la siguiente cosa que les puse en el WhatsApp el día de hoy. No. En cambio, en Quichua, ¿qué tenemos? Primero que al cosmos le llamamos Pachamama. Y Pachamama está compuesto de dos palabras. De Pacha, que significa espacio-tiempo. Los occidentales les llaman espacio-tiempo desde hace 100 años nada más. Hasta Newton, el gran físico Newton del siglo XVIII, pues el tiempo lo tenían separado, el espacio separado, otro absoluto. No estaban interrelacionados. Einstein es el que se da cuenta que el tiempo y el espacio están interconectados, así como le estoy mostrando con mis manos, así interconectados. Y por eso ya comienzan a escribir espacio, raya, tiempo. Y entonces, ahora los llaman así. Pero nosotros, con una sola palabrita, a ambas cosas les llamamos Pacha. Entonces, lo cual significa que Einstein no nos enseñó nada nuevo a nosotros. Igual que vimos que la fotosíntesis nosotros ya sabíamos. O sea, no hacía falta que los occidentales vengan a enseñarnos de la fotosíntesis. La sabíamos de otra manera, ¿eh? Descubrimos por otros caminos. Y esto significa que no hay un solo camino para la ciencia. Y esto significa que, por lo tanto, no hay todavía ciencia universal. En los libros del Ministerio de Educación ellos pregonan que hay la ciencia universal. No, no hay tal ciencia universal. ¿Y cómo lo demuestro yo? Cuando ustedes van a una ferretería, no van a comprar los tubos en metros, o sea, el grosor del tubo. Porque como inventaron eso los ingleses, entonces eso se mide en pulgadas. Entonces dicen, deme un tubo de 2 pulgadas. De hecho, el sistema oficial occidental es el metro. Desde hace 200 años. Hicieron toda una reunión y hay una comisión desde hace 200 años, más de 200 años, para unificar las medidas. Pero cada pueblo, cada cultura hace lo que quiere. Entonces no hay tal ciencia universal. Entonces, recién estamos construyendo con algunas cositas que pueden llamarse universales, entre ellos la forma de contar.
sería una cosa que se está haciendo recién universal. Entonces, ustedes ven cómo nosotros, profesores de educación bilingüe, tenemos que saber todas estas cosas para no consumir así, que nos metan en la cabeza cualquier disparate. O sea, sin ningún fundamento, ni histórico, ni científico, ni nada, ¿no? Entonces, nosotros aquí decimos Pacha al espacio y al tiempo. Pero según nuestra concepción, ¿qué es lo que pasa con el cosmos, con la Pachamama? Va expandiéndose, pero al expandirse y al existir va deteriorándose como todo. ¿Ustedes conocen algo que sea eterno en la naturaleza? No hay. Los animales mueren, las plantas mueren, los humanos morimos, las estrellas mueren, el sol ya tiene 5.000 millones de años, pero va a morir. Y todo el cosmos va, no llamemos morir, o sea, la muerte pues es una transformación. La muerte no es eliminarse, no es transformación. Entonces, por el transcurso del tiempo se deteriora, se desarregla, como las computadoras, cuando nos entregan, pues está todo bien chévere, organizado, ordenado, pero después de unos 2 o 3 años tenemos que mandar a resetear. ¿Para qué? Para que les reordenen otra vez. Entonces, ¿qué se hace el cosmos? Se junta otra vez aquí en lo que los occidentales, los grandes capos, con Einstein, con Hawking, con todos los grandes científicos, ellos consideran que aquí se acaba, que eso es una especie de destrucción. Aquí para nosotros no hay tal destrucción, lo que hay es un pachacutina. Vean, aquí está ya la lengua, el bilingüismo y el translingüismo. Entonces vean, el Big Crunch en inglés, en español sería gran explosión, y aquí en quichua. Entonces, utilizando 3 lenguas para que ustedes, ¿para qué? Para explicar este concepto, ¿no? Entonces, eso es translingüismo, como les digo, en sentido positivo. Y entonces, según nuestra cosmovisión, según nuestro pensamiento, aquí lo que se tiene es que que el universo se reordena, se transforma, se reordena, se vuelve a estar equilibrado y volverá a expandirse y a expandirse y luego volverá a desordenarse y luego volverá a expandirse y luego otra vez se expande, se desordena y luego se reordena y todo eso. Y antes de este cosmos pudo haber habido otros cosmos y puede haber otros cosmos paralelos a este. Vean, ustedes mismos vean aquí. Aquí está nuestra ciencia, acá está la de los occidentales. ¿Cuál está más avanzado? Esto es altísima física, altísima matemática. Esto se explica con derivadas e integrales, pero también se puede explicar con un dibujito sencillo. Por eso les digo que este dibujo pasará a la historia. O sea, eh, después de cuando yo esté 10 metros bajo tierra, pues todavía se seguirá utilizando este dibujo. Y espero que lo hagan ustedes para explicar a sus alumnos. ¿Qué les parece? Bien interesante, Licen. Ahora, vayamos otra vez al Facebook. Y ahí, bueno, esto como no, este, eh, vamos a ver, bueno, creo que aquí mismo. A ver, esto le voy a cerrar. Ya, esto también. Ya. Y voy a ver si que puedo entrar al Facebook del... donde les compartí. Ustedes si están con el celular al lado pueden abrir en el Facebook, ¿no? Y yo voy a tratar de abrir aquí. Ya. Y entonces, ya. Aquí puse en mi Facebook y de ahí lo compartí acá, ¿no? Entonces miren aquí, estos días han escrito algunos, bueno, primero puse yo esta introducción, pero luego está lo que aquí este link donde está la explicación de algunos físicos y astrofísicos que están diciendo que parece que el universo es inteligente
que parece que es un ser vivo. Vean, eso nosotros ya sabíamos, pero ellos recién están tanteando, ¿no? Y entonces yo les dice, aquí vean, eso es translingüismo también. Pachamama, aquí les expliqué lo que significa Pachamama. Esto ya no lo repito porque les indiqué, ¿no? Que en lengua quichua, aymara y posiblemente la puquina tiene el significado, está compuesto de pacha, espacio-tiempo, y mama, esto es lo que les voy a comentar en este momento. Mama, ¿qué significa mama? No solamente madre, sino autopoiesis. ¿Y qué es la autopoiesis? A ver, revísenlo un poquito eso mientras yo prendo la luz. Ya. Autopoiesis es la capacidad de generarse por sí mismo, o sea que no hace falta que nadie le esté dando vida, ni con una manivela, ni prendiendo, no, por sí misma. Miren el significado de mama. Entonces, aquí digo, esta ciencia expresada en una sola palabra, en cambio en Occidente recién la están estudiando con las teorías. ¿Qué teorías nomás están estudiando ellos? Para el macrocosmos, que es el mundo de lo inmenso, de las galaxias, de los soles, de las estrellas, porque el sol es una estrella. Y ahora, hasta hace poco decían que nuestro sol era un sol mediano, no era ni muy grande ni muy chiquito. Pero ahora han encontrado que hay unos soles tan inmensos que frente a eso nuestro sol sería diminuto. Sería como un puntito frente a otros soles más grandes que ha habido. Entonces, para eso, los occidentales, los científicos utilizan la teoría de la relatividad de Einstein. Obviamente otros han seguido, y aquí no está en mi Facebook, sí está puesto de que, por ejemplo, Hawking en el 2010 también, bueno, en otros años también él estudió esto, ¿no? El mundo de lo inmenso. Y para el microcosmos, que en cambio es el mundo de lo pequeño, que en quichua sería el Ucupacha, al mundo de lo inmenso en quichua les llamamos el Jahuapacha y el Caipacha, y al mundo de lo pequeño los llamamos el Ucupacha. Que cuando vinieron los coloniales, cuando invadieron los españoles, pues aprovecharon este concepto de los tres pachas para decir que Jahuapacha era el cielo, Caipacha este mundo y el Ucupacha el infierno. No tiene nada que ver con eso. Entonces, el Ucupacha es el mundo de lo pequeño y de lo diminuto y de lo interior. Eso es y entonces, ¿tienen ellos con qué teoría estudian los occidentales? Con la mecánica cuántica de Heisenberg y Schrödinger. Aquí encima de la O va unos dos puntitos que no sé cómo se pone, por eso no le he puesto. Y también estudian la teoría del Big Bang que acabamos de ver. Esto lo propuso un sacerdote francés llamado Lemaitre. Se escribe Lemaitre, pero se pronuncia Lemaitre. Y Hubble. De ahí es que un gran telescopio que tenían hasta hace un año, que era el mayor telescopio del mundo, que está fuera de la Tierra, es el Hubble. Con ese avanzó muchísimo, ¿no? Hubble fue un científico que propuso esta teoría en 1927. Ahora tenemos otro telescopio, creo que es como unas 100 veces o más de poder que este Hubble, que no recuerdo este momento cómo se llama, quizás ya se me venga, ¿no? Pero ustedes lo pueden ver en el internet. Con eso se está investigando desde hace un año. Pero también tenemos la teoría del autopoiesis de Maturana y Valera. Ellos son chilenos, son los máximos exponentes a nivel mundial de la teoría del autopoiesis. ¿Qué es la autopoiesis? La capacidad de generarse la vida por sí mismo. Entonces miren aquí, ¿dónde vamos a estudiar la altísima física, la altísima matemática y la altísima biología? En el concepto, en la palabrita Pachamama. Ahí está. Que después tengamos que utilizar la fórmulas de los occidentales, sí, y tenemos que utilizar derivadas e integrales, o sea,
Esto no se va a explicar fácilmente con sumas, restas, multiplicación, división, potenciación, radicación. No, esto se utiliza con derivadas integrales, que es el cálculo infinitesimal. ¿Ya? Entonces nuestros estudiantes tienen que aprender ambas cosas. O sea, tanto lo occidental como por eso aquí estoy diciendo que estas teorías, las culturas ancestrales, las estudiamos desde lo concreto, o sea, desde la vida. En Occidente lo estudian desde lo abstracto. Ahora, no es que sea malo lo abstracto es necesario, porque permite crear códigos potentes. Por ejemplo, en escritura, en el caso de las lenguas, gracias a un código abstracto, hace 100.000 años pudimos crear las lenguas. ¿Por qué? Porque se llegó a generalizar que con unos 20, 30 sonidos, 40 sonidos, recortándoles en pedacitos y combinándoles podemos tener miles y miles de palabras, millones de expresiones. Ese es el poder de lo abstracto. El abstracto sirve para construir códigos potentes. En la escritura, con unas 30 letritas, 20 letritas, podemos escribir lo que queramos. Esto mismo que está aquí escrito. Vean. Entonces, lo abstracto es maravilloso, pero no hay que comenzar a enseñar desde ahí. Hay que ir poco a poco, paulatinamente, desde lo concreto, pasando a lo semi-abstracto y luego a la abstracción pura. Por ejemplo, el número es un concepto totalmente abstracto. La letra es un concepto abstracto. ¿Ya? Entonces, hoy algunos científicos occidentales sospechan que el cosmos es inteligente. ¿Qué va a permitir esto? Resolver el dilema que tienen los occidentales. Ellos están con un problema grande que dice que no empata las leyes de la teoría de la relatividad, que es para estudiar el cosmos, el mundo de lo inmenso, con la teoría de la mecánica cuántica, que estudia las partículas, los átomos y partículas subatómicas. ¿Por qué? Porque las dos leyes, o sea, no empatan simplemente. Y les doy un ejemplo sencillo con el cual pueden explicar a sus estudiantes, niños chiquitos de segundo o tercer año, los pueden explicar. ¿Cuál es el problema de por qué no empatan estas dos teorías? Por ejemplo, creo que a ustedes sí les dije en Cayambe que cuando en el mundo de lo grande no podemos estar en dos partes al mismo tiempo. Sería una maravilla estar yo aquí en clase con ustedes y estar pues por allá viajando por la Amazonía o fardeando, lo que sea. No se puede. En el mundo de lo pequeño sí se puede. Entonces, ¿cómo empato ahí eso? O sea, una teoría no puedo estar en dos partes a la vez y en la otra teoría sí. Puedo estar en dos partes a la vez. Ya. Quizás cuando tengamos otro presencial podemos ampliar más este asunto, ¿no? Pero ya. Entonces, dice, esto permitirá resolver el problema de la teoría de relatividad de la mecánica cuántica, que hasta ahora los occidentales no lo han logrado armonizar. Pero el estudio, este problema no ha sido inútil, porque ha pasado rompiéndose la cabeza a los occidentales con la mecánica cuántica, pero esto ha permitido generar la teoría que tenemos, no digamos, perdón, la tecnología que tenemos. O sea, todos estos ordenadores, chips, lo que están, todos los aparatos electrodomésticos, los mismos celulares. Los celulares de hace 25 años eran una lástima comparados con los de ahora. No había Facebook, no había WhatsApp, solo había para llamar por teléfono. Después pusieron unos mensajes. Entonces vendían en los planes que contrataba uno con las operadoras, decían para 25 mensajes al mes, para 50 mensajes. Y ya tener uno con 500 mensajes, eso ya era el que tenía mucha plata. Pero ahora vean, tenemos hasta ilimitados, ¿no? Todo eso, ¿por qué se ha simplificado? Y la capacidad.
En el Internet, cuando yo puse el Internet de mi casa hace unos 25 años, fui uno de los primeros que habré puesto, además en un barrio del sur de Quito, porque tuve que llevar al instalador desde Quito en taxi para que me vaya a instalar en la casa. O sea, nadie tenía Internet en esas zonas. Y, y ahí pues no había imágenes todavía, solo era para mandar correos así escrito con letras y consultar algunos documentos así, y se demoraban en descargar una eternidad un documento, sin imágenes. Después ya pusieron algunas imágenes en blanco y negro, después pusieron las imágenes a color, y videos, eso ni pensar en esa época, pues, que en el internet estén videos y esas cosas, ¿no? Entonces, todo eso ha sido posible por estudiar, o sea, no logran resolver el problema fundamental que ellos están buscando, que es armonizar a la teoría de la mecánica cuántica con la teoría de la relatividad. Pero por estar averiguando, indagando esas cosas, han logrado, diríamos, encontrar estas otras cosas para los productos tecnológicos que hoy tenemos. O sea, vean, o sea, no es inútil, aun cuando han fracasado en lo esencial, sin embargo, pues se tiene productos colaterales muy importantes, ¿no? Dice, sin embargo, al final, el conocimiento ancestral y el occidental se complementan. ¿Esto es para qué? Para no generar una idea de decir el conocimiento ancestral es superior al occidental o el occidental es superior. Eso no tiene sentido, esa contradicción. Son complementarios. Nosotros nos hemos ido por la vida práctica de la agricultura, de la alimentación y todo eso, ¿no? Y también en la tecnología, por ejemplo, por eso es que ya teníamos carreteras, ya teníamos puentes antes de la invasión de los españoles, sistemas de riego, todo eso. Los occidentales se van por la cuestión analítica. ¿Qué es el análisis? Es hacer pedazos y estudiar cada pedazo. Nosotros más bien hacemos síntesis, que es juntar pedazos y estudiar el conjunto, ver la totalidad. Los occidentales ven cada pedacito y por eso es que a veces se pierden la totalidad. Y entonces los occidentales hace 300 años se perdieron porque veían que el universo la Tierra era muy grande y entonces comenzaron a utilizar petróleo para los motores. Inventan los motores y utilizan estos combustibles, carbón, después petróleo. En ese tiempo, pues que hayan regado el combustible, que hayan derramado, que hayan ensuciado, pues les parecía que no es problema, que ya de venir el viento, ha de llover y lo mismo ha de quedar, ya se ha de elevar y se ha de quedar lo mismo. Como no había tanta gente, ahora ustedes ven que son tecnologías altamente contaminantes. Nosotros pues no hubiéramos ido, si es que no hubiera habido la invasión española, nosotros habríamos inventado seguramente algún motor, alguna cosa, pero con otro tipo de combustible. Porque tenemos otra mentalidad, de estar pegados a la naturaleza, sentirnos que somos parte de la naturaleza. Entonces, ustedes ven allí, ¿para qué sirve conocer estas cosas? Para no endiosar ninguna cultura, ninguna tecnología, ninguna creencia, ninguna religión, ningún sistema político, de la izquierda, de la derecha. Esas cosas no tienen sentido. Nosotros tenemos que buscar una tercera vía, porque ambos son explotadores, ambos son dictadores, ambos son oportunistas. Hay unos 20.000 en el Ecuador que quieren ahora, como crearon en el 2010 unos 20.000 cargos con sueldos altísimos, entonces esos son los que manipulan para quedar ellos eternamente, ya no 4 años, sino 10 años, 20 años, solo ellos mandando, y tener pues al pueblo que esté ahí dándole un poco de bonos y un poco de fiestas, de retóricas, de sabatinas, de teatro, de esas cosas, ¿no? Entonces, para eso sirve el estudio de esto, para que tengamos conciencia, ¿no? Entonces, no solamente es para enseñar mejor, bonito un concepto, para eso también, por eso estoy hablando del translingüismo, pero el translingüismo también tiene una cuestión de posición política, y aquí en este caso para mí es una tercera vía.
ni izquierdismo ni derechismo, porque ambos han explotado el derecho, los de derecha con el capitalismo utilizaron las religiones. Y por eso les pedí que vean la película de Tupac Amaru. No sé si lo hayan visto. Si no, pues quizás se lo pueda ver en un encuentro presencial, pero les recomiendo, vean también, está en el ABAC. Yo les agradeceré que ustedes vean antes de, o sea, no esperen que yo les exponga todo, no. Apenas yo puedo poner, comentarles, compartir una gotita del camino, y ustedes tienen que recorrer todo el camino y construir su propio camino. Porque les digo, cuando yo explico alguna cosa de ciencias, háganme algo de caso. Pero cuando explico, por ejemplo, de cuestiones de posiciones, de opiniones, de posición política, no me hagan caso, porque ustedes tienen que construir su propio camino. No me interesa que ustedes me sigan a mí en lo que tiene que ser opiniones, no. Ustedes tienen que hacer su propio, para que no se dejen engañar por ningún sector, ¿no?, de interesados, ¿no? No hay nadie inocente, no hay nadie inocente, ¿no? Entonces, siempre hay alguna intencionalidad detrás, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, espero que con esto pues tengan una idea de translingüismo y le cerramos ya esto. Bueno, aquí quizás simplemente entran ustedes y ven, aquí está ya lo que han dicho. Una red neuronal, ustedes ven que las neuronas están en el cerebro, ¿no? Entonces así le comparan ahora al universo. Crece la teoría de que es un ser vivo. Vean, nosotros ya sabíamos que en las piedras está la vida, porque si aceptamos la teoría de la evolución, que los mismos occidentales también se aceptan la teoría de la evolución de, diríamos, de este biólogo que vino en 1840 y algo, ¿no? Y que pasó por las Islas Galápagos también, ¿no? Y entonces la teoría de la evolución de Charles Darwin. Entonces, tenemos que los humanos venimos de los animales vienen de las plantas vienen de las rocas, del polvo del cosmos. Entonces, para que tengamos vida, ya la vida tenía que estar en el polvo del cosmos, la inteligencia ya tenía que estar en el polvo, sino cómo es que amasando una cosa bruta surge ya un ser vivo. No tiene sentido eso. Entonces tiene que haber estado la vida allí, ¿no? Y entonces, aquí pues hay que la teoría de la evolución, por suerte la Iglesia Católica se acepta la evolución, ¿no? Y por eso ven que un sacerdote inclusive comience el que descubre esto de la expansión del universo, ¿no? Entonces, a nivel de la alta jerarquía de la Iglesia no es problema. Seguramente los pastores evangélicos bien formados tampoco, pero si es que hay algún líder religioso que no conoce estas cosas, claro, se va a escandalizar, que no, que dónde está Diosito, qué sé yo. Pues si es que es creyente, pues Dios habrá generado esta cosa para que así funcione. Si es que no es creyente, pues no necesitará pensar que alguien está manipulando el universo. Entonces aquí, por ejemplo, el marxismo no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque el marxismo dice que lo que hay es la materia, no hay más. Y ya sabemos que, miren, no solamente que hay este universo, sino pueden haber otros universos que nosotros no podemos ver. Yo les dije en la clase en Cayambe, con estos ojos que se hace tierra no puedo ver todo, porque solo puedo ver un pedacito del cosmos, ¿no? Entonces, aquí está la teoría, ustedes lo pueden leer, ya no les voy a comentar mayor cosa, pero aquí está indicando cómo ellos están tratando de averiguar, o sea, como ellos no conocen el concepto de Pachamama. Si ellos conocieran el concepto de Pachamama, hubieran avanzado ya mucho más. Pero como no conocen eso, entonces están ahí poquito a poco, paso a paso, tratando de avanzar y proponer que el cosmos tiene vida y es inteligente, ¿no? Eso es lo que les podría comentar, y si es que hay preguntas, pues entonces ahí está. Bueno, me vuelvo a la clase de ustedes, ¿no? ¿Algún Licen, yo comentario? tengo,
A más de comentario no le dicen porque sí le entiendo, sino que de la tarea estoy un poquito media desviada del A tema. ver, entonces veamos, aquí Por dice, favor. está la primera clase grabada aquí están los recursos, ustedes entren, bilingüismo y diglosia. Creo que sí les expliqué esto de la diglosia. La diglosia es cuando en un país, en una región, en una sociedad, hay varias lenguas y hay una lengua que tiene prestigio y otra Ajá. que no tiene prestigio. Ujú. Sí. Entonces eso es diglosia. Entonces, puede ser que haya en un país bilingüismo, pero haya diglosia, que es el caso del Ecuador. Hay bilingüismo porque hay, diríamos, nuestras lenguas, aun cuando la mayoría pues, de los ecuatorianos no habla otra lengua, pero por lo menos en las ciudades hay bilingüismo, pero hay diglosia. Es un bilingüismo con diglosia. En cambio que un bilingüismo al estilo de Paraguay, ahí no habría diglosia. No sé si haya diglosia, habría que investigar, pero de todas maneras todos hablan el guaraní y el castellano. Hasta el presidente de la República, ministros, todos hablan el guaraní, que es una lengua indígena. Pero quizás en donde menos diglosia hay es en Canadá y sobre todo dicen en Suiza. No conozco Suiza, pero ahí dicen que todo, las gestiones en todos las oficinas públicas, en todo el transporte, en todo, hay las cuatro lenguas. Entonces, las cuatro lenguas tienen el mismo valor. Claro que la lengua más, que tiene más hablantes es el alemán como lengua materna, pero está el francés, hay una lengua que es medio parecida al español, y hay alguna otra lengua más. El italiano. Entonces, las cuatro tienen, o sea, nadie se va a burlar porque está hablando en este otro idioma, ¿no? Pues le van a respetar y toda esa cuestión. Entonces, sería un bilingüismo sin diglosia. Ahí solo habría un bilingüismo, ¿no? O se puede decir un bilingüismo sin diglosia. En cambio que acá tenemos un bilingüismo con diglosia. Entonces, aquí pueden entrar y ver eso. Lo de Uta von Gley, pues aquí ella está hablando del bilingüismo individual, porque puede haber un bilingüismo que sea a nivel de sociedad, o sea, que haya sociedades bilingües, como es el caso del Paraguay. Ese es un bilingüismo en que todos son bilingües. En cambio, puede haber un bilingüismo más individual aquí en el Ecuador. ¿Por qué? Porque los indígenas podemos ser bilingües. En el mundo mestizo, pues hay uno que otro que habla más o menos bien el inglés y podrían ser bilingües. Pero no es una sociedad, o sea, el Ecuador como sociedad nacional no es bilingüe. Lo que hay es bilingüismos individuales. Pero de todas maneras, eh, eh, se puede Dicen, estudiar ambas cosas. ahí sería disglosia entonces, que el Ecuador tiene O sea, disglosia. el Ecuador hay un bilingüismo con diglosia, Ujú. así Sí, sería, sería Sí, con disglosia. bilingüismo con diglosia. O bilingüismo diglósico, como usted dice, ¿no? Bilingüismo diglósico, también se podría decir. ¿Ya? Entonces, pero se puede estudiar el bilingüismo desde dos lados, el bilingüismo social o el bilingüismo individual. El bilingüismo social, si es que toda la sociedad maneja varias lenguas. Y el bilingüismo individual, en cambio, la capacidad de una persona que habla varias lenguas. ¿Ya? ¿Qué más tienen que ver? Dice aquí el cambio de código, contextos y funciones en estudios de lingüística aplicada. Ya. Cambios y funciones, diríamos, ¿no? Aquí, o sea, puede ser que en algunos casos, por ejemplo, yo le hablo en quichua y los niños por vergüenza o por lo que sea me contestan en castellano. Entonces hay cambio de código. Cambio de lengua sería. Sí, o sea, el código, la lengua es un código. La lengua es un código. Toda lengua es un código, ¿no? Ya, por eso les llaman cambio de código. Se podría decir cambio de lengua, pero les llaman cambio de código. Ya. Y ahí dice contextos. ¿En qué contexto? Por ejemplo, en contexto diglósico. Si yo estoy en la ciudad, como es un bilingüismo diglósico, una sociedad diglósica, entonces yo trataré de mostrar que sí sé castellano. Porque a veces ¿saben lo que me pasó Doctor, cuando yo di el examen de ingreso para entrar al doctorado en educación en la Católica hace unos 25 años?
poco más. No hice, diríamos, mi primer intento no fue entrar al doctorado en pedagogía porque no había, sino había un doctorado en letras. Entonces, como yo había hecho la licenciatura y quería tener un doctorado, entonces yo me inscribí y entonces, después de un tiempo, a mí no me dijeron nada ni me comunicaron nada, porque en ese tiempo no había WhatsApp, no había correos, no había nada, pues tenía que ser todo eh, por de viva voz o por escrito. Entonces, le habían comentado a Consuelo Llanes, que era la directora del Instituto de Lenguas, que no podían aceptarme porque suponían que Luis Montalviza no ha de hablar bien castellano, entonces, ¿cómo le vamos a aceptar en un doctorado de letras? Entonces, para que vean ese contexto, diríamos, ¿no? Después, para mi suerte, la vida a uno les lleva por donde debe ir. No ingresé a ese doctorado, pero ingresé al doctorado en educación y que me sirve ahora. Entonces, tipos de cambios de código que puede haber. Y funciones. La función es para qué sirve. O sea, la palabra función indica para qué sirve, para qué se usa. Uso sería, ¿no? Entonces, eso lo pueden encontrar en este documento. ¿Ya? Eh, eh, Puede haber también un cambio de código que hacen los políticos. Por ejemplo, hay algún político que hablaba 3, 4 frases en quichua. Se acordarán, es para decir que sabe quichua. No sabe quichua y ahora me he enterado que ni siquiera el inglés. Yo tengo las grabaciones que habla una lástima el inglés y una lástima Yo creo que en el extranjero le han regalado el título a ese señor. Tiene PhD en economía, pero no sabe ni de economía ni de inglés, porque le he escuchado. Y en quichua, pues quiere mostrar que sabe, entonces ha aprendido con las 4 frases, ¿no? Imanaya takange, yukaka shinami, chalimantakani, 4 o 5 frases. Entonces pueden también cambiar de código, o sea, un hispanohablante para presumir, para manipular, para aparentar que sabe lenguas, puede saber unas cuantas frases. Ya, entonces ahí está haciendo también cambio de código. ¿Y la función qué sería? Aquí la función es para darse de importante, de que es sabio, de que es un hombre que además está con el pueblo y esas cosas, ¿no? Entonces, ahí está. En pocas palabras les explico, porque yo quiero que ustedes vayan con los conceptos bien claros. Ofrezco disculpas porque todavía no he calificado la primera tarea, pero espero que hasta en unos 2 días pueda hacerlo. Y entonces, el sábado pensaba hacer, pero tuve que ir a Ottawa al Inti Raymi, entonces ya no lo pude hacer. Entonces, pero de la nota, pues, bueno, basta que hayan hecho el trabajo, no se preocupen mayormente. Y aquí está lo del translingüismo, que es un video de Fernando Garcés, que es el profesor además que preparó este curso, ¿no? Yo no soy el docente autor de este curso, es el profesor Fernando, y él, pues aquí tienen. Pero ya les he explicado qué es el translinguismo con eso. Sí, ¿Qué tienen que hacer ahora? La tarea. Esto es importante. La tarea. Y ya les mostré, creo que la vez pasada mismo, en la primera clase. Aquí está la tarea. Entonces dice que lea todas estas cosas y ahora dice, una vez realizadas las lecturas y visto el video, realice la siguiente actividad. 1. O sea, aquí hay 3 preguntas han puesto. El Ecuador es un país diglósico. Ya. Explique qué quiere decir esta oración. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Explicar por qué el Ecuador es un país diglósico. Entonces, ya les he dado ejemplos, ¿no? De por qué el castellano. Y yo creo que les mostré hasta en la Constitución, no sé si es que estoy mal, pero creo que sí les mostré en la Constitución también, que es diglósica. La Constitución del Sí, nos Ecuador es dijo, diglósica. sí, Lisa, ese sí, en la Entonces, primerita. ya, ilustrar la respuesta con al menos un ejemplo concreto, así como yo les estoy contando con mis ejemplos de lo que he vivido. Ustedes cuenten con los ejemplos de lo que ustedes han vivido, de lo que ustedes han visto, han escuchado. ¿Ya? Entonces, vean, pueden comentar la Constitución. Entonces, eso. La segunda pregunta dice, a partir de la lectura de Otafunglay, diga qué tipos de bilingüismo es usted, según el contexto de adquisición, la edad. O sea, eso lo expliqué creo que también antes.
O sea, lo que está diciendo que ustedes mismos, primero diga si usted es bilingüe o no. Generalmente ustedes que están estudiando educación bilingüe de alguna manera son bilingües. ¿Por qué? Porque puede haber, esto lo vimos en Cayambe. La primera división es bilingüe coordinado o subordinado. Coordinado cuando maneja las dos lenguas por igual. Cuando entiende, habla, sobre todo habla las dos lenguas por igual. La escritura, bueno, no es mayor problema, pero eso se puede enseñar a escribir. Pero lo importante es el habla. Entonces eso, o sea, hay personas que llegan que son bilingües coordinados, que se lo adquiere generalmente cuando se aprende las dos lenguas desde pequeños, ¿no? Y hay el bilingüismo subordinado que podía haber varias clases, ¿no? ¿Se acuerdan? El bilingüismo incipiente, o sea, sabe algunas cositas, pues es un bilingüismo incipiente, ¿no? Entonces ustedes mismos pueden ver, es decir, yo soy bilingüismo incipiente, pues del quichua hace tal cosa, qué sé yo. O puede decir, yo soy un bilingüismo intermedio. Es decir, bueno, yo ya entiendo algunas partes de la conversación, pero digamos, me falta esta otra cosa. Entonces ustedes mismos descríbanse cómo están, en qué situación están. Y puede haber que algunos de ustedes sean de bilingüismo avanzado, que pueden decir, bueno, yo comprendo todo lo que me dicen, puedo hablar también, expresarme en quichua y en castellano. Entonces es un bilingüismo avanzado. Y si es que es bilingüe coordinado, maravilla. Exprésese, ¿no? De eso se trata. Entonces, ustedes ven, es hacer un análisis de ustedes, que me cuenten eso. No les va a pasar nada si alguien dice yo soy bilingüismo inicial. No, pues, o sea, igual tendrá buena nota porque si es que me describe cómo es usted. ¿Por qué? Porque me está contando su hecho, ¿no? El hecho que está viviendo. ¿Ya? Claro que para graduarse pues tendrá que llegar a un bilingüismo, pero para eso la Salesiana les ofrece el curso de Quichua, que son 5 niveles, ¿no? Ustedes tienen que salir hablando el inglés, digamos el Quichua, de las personas que entraron sin saber. Y los que saben la lengua pues saldrán sabiendo redactar, porque es un poquito diferente para ellos. Sabiendo redactar bien en Quichua y conociendo la estructura de la lengua, porque eso sirve para poder crear palabras nuevas. Luego dice, a ver, la tercera, dice, elabore un cuadro comparativo en que muestra las diferencias entre alternancia o cambio de código y translingüismo. Entonces ustedes vieron que el cambio de código es cuando yo estoy hablando en una lengua y de pronto me paso a otra lengua. O voy unas partes diciendo en una lengua y otras partes en otra lengua. Por cualquier razón, sea por cuestión de prestigio, por cuestión de manipular a la gente, por lo que sea. Pero eso es alternancia o cambio de código. Yo me cambio de una lengua, me cambio a otra en ciertos momentos. En cambio que el translingüismo es ya algo intencional en que yo agarro las distintas lenguas y yo voy en mi explicación utilizando una lengua, otra lengua, pero con este fin de poder hacer que me entienda mejor los conceptos. Aquí hay que corregir, aquí falta una S. Vean la importancia de revisar el trabajo, a pesar de que esto lo revisé como 2 veces, pero vean, falla. Por eso no suban ustedes el primer escrito que les sale. Siempre revisen varias veces antes de subir la tarea a la plataforma, porque lo van a mejorar. Acostúmbrense a eso, por favor. Alguna cosa final, y aquí está, diríamos, la rúbrica, con eso se calificará. Espero que todos... Y con eso creo que se nos terminó la hora y podemos terminar aquí. A menos que haya alguna cuestión fundamental que ustedes quieran decir. Listen, yo estoy con una duda en la tercera pregunta y disculpe que le moleste. Es que ahí nos dice primero que elaboremos un cuadro y ya en cambio de código y translingüismo, pero también está un punto y parece que ese es otro ítem que dice comente sobre las ventajas de usar el translingüismo como un recurso pedagógico. ¿Esa es otra pregunta?
O sea, dentro de esa misma pueden poner, primero ya, muestran aquí el translingüismo, el cambio de código es esto. ya, Pueden no hacer cuadro sinóptico. Yo he dejado un poco, o sea, yo cambié algunas cosas de lo que ya. estaba, lo que Ya, ha dicho Liz. el autor. Pueden no hacer un cuadro, simplemente me explican en un párrafo el cambio de código es esto, y en otro párrafo me explican el translingüismo es esto. Y abajo ponen las ventajas de utilizar el translingüismo. Ya, ya, gracias. Eso le Y voy a ustedes hacer. ven cómo yo he utilizado el translingüismo ahora en esta clase, ¿no? Ya, utilizando Pachamama y Cosmos. Eso es translingüismo. Y Big Bang y todo eso, ¿no? Ya, les deseo suerte, entonces nos vemos. Gracias, Lice.